Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta actividad organizada por la Universidad de Córdoba a través de UCO Cultura y el aula de astronomía AstroUCO en colaboración con la Agrupación Astronómica de Córdoba. Para mí es un honor presentar a José María Gómez Limón, que fue alumno de esta universidad, cursó física y se graduó en el año 2022 con premio extraordinario. Y ahora, después de hacer un máster en la Universidad de Granada, está empezando sus estudios doctorales en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC. Entonces, está trabajando en objetos del sistema solar, de los cuales nos hablará ahora. Y bueno, también creo que nos va a comentar un poco de una propuesta de proyecto de colaboración entre el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Universidad de Córdoba, relacionado con el proyecto que nos va a describir. Entonces, pues, encantado de que estés aquí y cuando quieras. Perfecto, bueno, pues muchas gracias a Antonio y a Fernando por hacer esto posible. Yo la verdad que estoy súper contento de volver a mi casa para contar un poco qué es lo que estoy haciendo y la labor de investigación que estoy realizando en Granada. Y bueno, pues bienvenido a mi charla que se titula Centauros del espacio, descubriendo TNO por los confines del sistema solar. Bueno, Antonio ha hecho una introducción muy buena, así que la primera diapositiva ya ha habido un poco de spoiler, pero bueno, yo soy José María, aunque por aquí todo el mundo me conoce como Chema, así que me podéis llamar así. Tengo 25 años y bueno, estoy muy contento de volver por aquí porque hace no mucho estaba en esa escalera graduándome y la verdad que me hace mucha ilusión volver aquí. Seguramente mis profesores reconocerán alguna cara más de esta generación de UCO físico. Y bueno, pues, como ha dicho Antonio, ahora estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Granada, pero realizo mi labor de investigación en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y bueno, básicamente mi tesis se centra en el estudio de objetos transneptunianos mediante ocultación estelar, que es sobre lo que os voy a comentar un poco en esta charla. Y bueno, esta diapositiva la he hecho un poco también para mí, porque básicamente me pregunto a mí mismo qué es lo que quiero transmitir con esta charla, ¿no? Y creo que puede un poco condensarse en estos dos puntos. Y bueno, lo primero que quiero enseñaros es qué ciencia puntera se está haciendo desde aquí, desde nuestra tierra, en Andalucía, desde el Instituto de Astrofísica. Y también quiero de alguna manera demostraros que para conseguir grandes resultados científicos no solamente se consiguen con el telescopio espacial de Hubble, James Webb y los grandes observatorios, sino que muchas veces incluso telescopios mucho más humildes pueden colaborar y aportar datos que son científicamente muy relevantes, ¿no? Y eso está relacionado con esta colaboración que quiero establecer para todos aquellos de vosotros de la agrupación que estéis dispuestos a ello. Y bueno, ya sin más dilación, vamos a empezar. Primero quiero hacer una pequeña introducción sobre los pequeños cuerpos del sistema solar. Y es que con este término, o con el término cuerpos menores del sistema solar, básicamente nos referimos a todo aquello que esté orbitando al Sol, pero que no sea ninguno de los otros planetas. Estos objetos son de gran interés, ya que contienen mucha información sobre el origen y la evolución del sistema solar. Y bueno, si habéis visto la noticia recientemente, también es de interés comprobar que no vayan a chocar contra la Tierra, ¿no? Eso es importante. Y la verdad es que es un término paraguas, un término bastante general en el que se engloban en realidad un montón de clases diferentes de objetos estelares, ¿no? Y os voy a hablar brevemente sobre algunos de los tipos de estos objetos más importantes. El primero de ellos son los asteroides, que posiblemente es la palabra que más os suena a todos, pero asteroides no es cualquier roca que esté en el espacio orbitando el Sol, sino que los asteroides viven en una estructura que se conoce como el cinturón principal de asteroides, que es esta estructura con forma de anillo que está entre los planetas rocosos y los planetas gaseosos. Es la que se suele ver en la mayoría de representaciones un poco caricaturescas del sistema solar, se suele ver este anillo. Pues esto es el cinturón principal de asteroides. Pero digo la mayoría porque hay veces que algunos de estos asteroides, debido a una interacción gravitatoria, se inyecta a partes más interiores del sistema solar y si se acerca a menos de 1,3 unidades astronómicas del Sol, que una unidad astronómica es la distancia que nos separa a la Tierra del Sol en promedio, entonces se le considera un NEA, que NEA significa Near Earth Asteroid o Near Earth Object, como por ejemplo este famoso objeto que salió en la noticia últimamente que tenía cierta probabilidad de impactar con la Tierra, ¿no? Bueno, es uno de estos objetos.
Luego, si nos vamos saliendo hacia fuera del sistema solar, nos encontramos con un grupo de objetos que se llaman los troyanos. Los troyanos son unos objetos que están básicamente en la misma órbita que Júpiter, realizando órbitas alrededor del Sol con el mismo periodo que Júpiter, pero en dos grupos, que son estos dos grupos que vemos aquí. Uno adelantado con respecto al movimiento de Júpiter y otro retrasado, que están, siendo un poco técnico, en unos puntos que se conocen como puntos de Lagrange L5 y L4, que son puntos especialmente estables. Y como Júpiter es un planeta muy masivo, estos puntos tienen especial estabilidad. Aunque digo troyano, normalmente cuando existen troyanos se refieren a los troyanos de Júpiter, pero Júpiter no es el único planeta con troyanos. Estas mismas estructuras las podemos encontrar también, por ejemplo, en Neptuno, aunque los más famosos son los de Júpiter, que están a distancia a la que está Júpiter. Si nos seguimos alejando hacia afuera, llegamos a los centauros, que son los que dan nombre a esta charla, y son básicamente todos aquellos objetos que estén entre Júpiter y Neptuno. Si estás orbitando al Sol en esa zona, eres un centauro. ¿Y por qué le damos un nombre a una región tan amplia del espacio? Pues porque los objetos que están ahí, al estar cerca de los planetas gigantes, sufren muchas interacciones gravitatorias y básicamente es una zona bastante inestable. Rápidamente en escala cósmica, que pueden ser decenas de miles de años, pues rápidamente sufren alguna interacción y o bien son inyectados a zonas más interiores del sistema solar o pueden ser expulsados a zonas más exteriores. Entonces esos son los centauros. Y si seguimos yendo hacia afuera, llegamos a los objetos en los que nos centramos sobre todo, principalmente en mi grupo de Astrofísica de Andalucía, que son los TNOs, que son las siglas en inglés de objetos transneptunianos. Como su propio nombre indica, son aquellos objetos que están orbitando el Sol más allá de Neptuno y lo hacen principalmente en una segunda estructura del sistema solar que se conoce como el cinturón de Júpiter, que no suele salir tantas veces en estas representaciones caricaturescas del sistema solar, pero realmente es una estructura mucho más masiva, de hecho en torno a 1000 veces más masiva que el cinturón principal del asteroide. Y en esta región habitan un montón de planetas enanos, es decir, objetos ya de un gran tamaño, no llegan a ser planetas, pero están ahí a medio camino, como por ejemplo el que seguro que todos conocéis, que es Plutón. Plutón, de hecho, es un objeto transneptuniano, ya que orbita más allá de Neptuno la mayoría del tiempo. Y también otros que a lo mejor suenan, como puede ser Eris, Haumea, Gemaque, es decir, hay un montón de objetos realmente relevantes aquí en el cinturón de Júpiter. Y bueno, he dicho antes que son interesantes porque nos aportan información sobre el origen y la evolución del sistema solar, ¿no? Y es porque realmente son, bueno, como dice un compañero mío del departamento, nosotros lo que hacemos es, estudiando los TNOs, arqueología del sistema solar. Realmente son como si fuesen fósiles muy primitivos del proceso de formación del sistema solar, ¿no? Y además son supervivientes al proceso evolutivo que ha surgido del sistema solar, ya que, como veremos ahora, esto no es algo muy común. Y bueno, para que podáis entender un poco mejor esto que estaba haciendo, he puesto aquí un vídeo que espero que se vea. Sí, se ve, estupendo. Bueno, esto es una simulación del origen del sistema solar. Al principio lo que tenemos es un disco protoplanetario de gas y polvo, que es más denso en el centro, y aquí por colapso pues se crea una estrella que es la que hoy conocemos como el Sol, ¿no? Entonces, en este disco de gas y polvo, si hacemos un zoom, lo que vamos a ver es que debido a la interacción del polvo con el gas se producen turbulencias y se generan regiones de mayor densidad, ¿no? En estas regiones de mayor densidad de polvo, en algunos puntos concretos, debido a la acción de la gravedad, se compactan y se colapsan formando estos objetos que se conocen como planetesimales, que son de en torno a 1 kilómetro hasta unas decenas de kilómetros. Pues bien, estos objetos son como si fuesen piezas de puzzle a partir de las cuales se crearán los objetos más grandes que vemos en el sistema solar hoy, como los planetas rocosos o los planetas enanos. Por lo tanto, bueno, son objetos muy interesantes porque a partir de ahí ha surgido básicamente los planetas que hoy conocemos. Algunos de ellos, como he dicho, eso, colapsarán, se juntarán entre ellos esos planetesimales y formarán planetas. Pero muchos de ellos no, algunos quedarán sueltos y nunca llegarán a conformar ningún planeta. Y es aquí donde pasamos a la segunda cosa que he dicho que es interesante, que es la evolución del sistema solar. Y es que se cree que en los orígenes del sistema solar los planetas gigantes tenían una configuración mucho más compacta que la que muestran hoy en día. Es decir, estaban mucho más cerca del Sol, tienen órbitas mucho más cerca. Y debido a un proceso que se suele conocer como la inestabilidad de los planetas gigantes, sufrieron un cambio brusco de órbita debido a interacción con todos estos planetesimales, de tal manera que su órbita se fue abriendo.
Esto fue un proceso muy caótico, como estamos viendo en esta simulación. Cada vez que ves un rayito de esto, significa que uno de esos planetesimales que quedaba, una de esas piezas de puzzle que no llega a formar ningún planeta, es eyectada del sistema solar, ¿no? De hecho, se cree que durante este proceso se perdió el 99% de todos los planetesimales que quedaron. Sin embargo, queda un maravilloso 1% que todavía nos acompaña a día de hoy, que sobrevivió a este proceso, como veis, bastante caótico y violento de migración de planetas, y son pues, los objetos menores del sistema solar de los que hablaba antes, que vemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, básicamente resumiendo, lo que quiero que os quedéis con este vídeo es que son objetos muy primitivos, muchos de ellos, que se formaron en los primeros orígenes del sistema solar, más antiguos incluso que los planetas, y segundo, que son supervivientes a un proceso bastante catastrófico y por lo tanto tienen la impronta, tienen información sobre la evolución del sistema solar. Entonces, bueno, pues os voy a hablar ahora de cuál es la técnica que utilizamos en mi grupo para estudiar estos objetos menores del sistema solar, especialmente objetos transneptunianos y centauros, que es la que se conoce como la técnica de ocultación estelar. Como su propio nombre indica, una ocultación estelar tiene lugar cuando un objeto menor oculta una estrella. Y es que en el movimiento de su órbita, tanto de la Tierra como del objeto en cuestión que queramos estudiar, en ocasiones se alinea la Tierra, el objeto menor que queremos estudiar y una estrella del firmamento, una estrella cualquiera. De tal manera que el objeto produce una sombra de la luz emitida por esa estrella sobre la superficie terrestre. Lo que a nosotros nos interesa es repartir a cuantos más observadores podamos mejor en esa sombra para poder observar la estrella. ¿Y qué es lo que van a ver los observadores que estén en esta franja de sombra? Pues verán algo como esto. Verán una estrella que de repente desaparece del firmamento para después volver a reaparecer. Esto realmente, bueno, cuando lo vi por primera vez me resultó bastante impresionante, ya que yo creo que si os enseño esta estrella que de repente se va y ahora vuelve, fuera de contexto, creo que sería algo que sería bastante difícil de explicar, ¿no? Incluso aunque pensemos, bueno, ¿y si ha pasado una estrella por delante? Quizá pensaríais, bueno, pero es que eso debe ser muy, muy improbable, ¿no? Bueno, pues por fortuna para mí y para mi tesis no es algo tan improbable, es algo que de hecho sucede todos los días y nos permite, como veremos más a continuación, sacar un montón de información sobre los objetos del sistema solar. Y bueno, esto que os muestro aquí básicamente es la unidad básica de información, digamos, de una ocultación estelar. Esto es lo que se conoce como una curva de luz, que no es otra cosa que una representación del flujo o brillo de la estrella con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos primero, en este instante de tiempo, tenemos que el objeto transneptuniano en cuestión todavía no está encima de la estrella, por lo tanto, la estrella la estamos viendo y por lo tanto su flujo o su brillo es el normal, el nominal, el que tiene siempre y el que tiene todos los días. Pero cuando el objeto ya está encima, vamos a ver lo que hemos visto en el GIF de antes. Desaparece la estrella y por lo tanto su brillo cae a cero. Y cuando el objeto sigue avanzando en su órbita, después ya estará de nuevo separado y volveremos a ver el brillo normal de la estrella. Y bueno, en esta representación, que es un ejemplo real de una curva de luz de ocultación, cada uno de estos puntitos corresponde a una imagen. Es decir, tomamos una imagen, o sea, como ya podéis ver, esto va a consistir en tomar muchas imágenes muy rápido y en cada una de las imágenes medimos el flujo de la estrella. Y las vamos representando con respecto al tiempo y obtenemos esta curva de luz. Quizá algunos se está preguntando por qué, bueno, si volvemos a tener este GIF, por qué no estamos viendo al objeto del sistema solar en cuestión. Es decir, a lo mejor alguno podría pensar que debería verse un puntito de luz que se va acercando a la estrella, de repente se posa sobre ella y se une en un solo puntito de luz y luego pues sigue avanzando, ¿no? O sea, ¿por qué no vemos el objeto menor del sistema solar en esta imagen? Bueno, pues la realidad es porque, sobre todo, especialmente con objetos transneptunianos, estos objetos son tan lejanos y la luz del Sol, pues claro, permite luz propia, solamente la luz que refleja del Sol, y la luz del Sol tiene que viajar muchísima distancia hasta llegar a él y luego tiene que viajar muchísima distancia de vuelta para llegar hacia nosotros. Por lo tanto, son miles de veces menos brillantes que las estrellas que estudiamos. Por lo tanto, en esta imagen, a efectos prácticos, es totalmente invisible y inefectual. Entonces, bueno, esto es una curva de luz y, bueno, ¿cómo nos sirve esto para sacar información del objeto transneptuniano? Pues bien, aquí os pongo de nuevo un ejemplo real. Esto es, bueno, en este mapa que vemos aquí, lo que vemos es la sombra que produce en una ocultación un objeto transneptuniano cualquiera. Y lo que esta sombra va a hacer es, según Tierra y el objeto se van moviendo, la sombra va a barrer una región de la Tierra
¿no? Va a ir pasando por una serie de sitios. Y, pues, ¿qué es lo que observaría, por ejemplo, un observador que esté aquí en esta ciudad, en Montería? Pues, como está en una zona muy central de la sombra, va a haber una caída de flujo relativamente larga. Comparado con, por ejemplo, un observador que esté aquí, en Medellín, porque este observador de aquí está ya en una zona de la sombra que es mucho más corta que aquí. Por lo tanto, la duración de su caída, la que va a observar desde ahí, es bastante más corta. ¿Y qué va a pasar si alguien observa, por ejemplo, desde aquí, desde La Paz, que está fuera de la sombra? Es decir, la sombra va a pasar entre estas dos líneas azules que vemos aquí y La Paz que está fuera. Pues lo que va a observar va a ser una curva de luz plana. Es decir, no va a haber la estrella desaparecer en ningún momento. Y esto es lo que se suele conocer como una curva de luz negativa. Pero, sin embargo, no debe esto hacernos pensar que estos datos son inútiles, ya que el hecho de que saber que desde La Paz no se ha observado la sombra es también información relevante, ya que saben que, por ejemplo, la forma de estos fotometrías no puede ser un poquito más elongada. Si fuese un poquito más elongada, entonces lo que aquí sí se hubiese visto algo. Por lo tanto, esto también nos aporta información. Pero bueno, antes de explicar cuántas cosas podemos sacar de las ocultaciones estelares. Bueno, sí, perdón, se me olvidaba. Bueno, y ahora os muestro aquí un tipo de figura que vamos a ver varias veces durante la charla y que quizás la parte más difícil de explicar de esta charla. Y bueno, no me voy a poner muy técnico, pero esto es lo que es una representación de cada una de las curvas de luz que he dicho antes, observadas desde un sitio, en el plano del cielo. El plano del cielo básicamente es un plano que es perpendicular a la dirección de observación, es decir, perpendicular a la línea que une la Tierra con el objeto neptuniano. Y cada una de estas líneas que vemos aquí corresponde con una de las curvas de luz observadas. Y en esta representación, en concreto, lo que podemos ver es que está en verde representada la zona de la curva de luz en la que no se ve ocultación, donde el flujo es 1. Y en azul podemos ver la zona donde el flujo ha caído, es decir, cuando la estrella está siendo ocultada. Y si cada curva de luz desde cada sitio la vamos representando aquí, vamos viendo cómo de manera muy evidente se nos revela básicamente cuál era la forma de la sombra proyectada durante la ocultación. ¿Vale? Bueno, y aquí, en esta representación en concreto, estos segmentitos rojos son básicamente la zona de incertidumbre, donde no sabemos si la caída se ha producido aquí o aquí o aquí. Pero bueno, el rojo es básicamente como si fuese la barra del rojo. Bien. Y antes de pasar a cuántas cosas súper chulas podemos hacer con ocultación estelar, también me gustaría detenerme en una cosa que realmente consume la mayor parte de mi tiempo, que es ver cómo podemos predecir una ocultación estelar. Es decir, cómo sabemos que esto va a ocurrir. Pues bien, para esto lo que tenemos que considerar es que las estrellas con las que tratamos son básicamente, son tan lejanas que las podemos considerar totalmente puntuales, es decir, un punto de luz no tiene ningún tipo de área. Y sin embargo, los objetos neptunianos, que comparados con las estrellas, evidentemente están mucho más cerca, sí que tienen una cierta área según es vista desde la Tierra, ¿no? Entonces, como conocemos cómo es su movimiento en el cielo, porque conocemos su órbita, sabemos que va a ir barriendo un área del cielo. Si en algún momento un puntito que representa una estrella cae dentro de ese área, entonces se está produciendo una ocultación. Pero bien, esto realmente no es nada fácil, es como hilar una aguja extremadamente fina, ya que el tamaño angular de los objetos neptunianos, según se ven desde la Tierra, es muy pequeño. Y para que lo veáis, aquí tenéis a escala cómo se vería una moneda de 1 céntimo vista a 85 kilómetros de distancia. Y sin embargo, un objeto neptuniano de 500 kilómetros, que ya de por sí es un objeto bastante grande, a 35 unidades astronómicas, pues bueno, tiene un tamaño angular prácticamente la mitad, ¿no? O sea que es un juego muy fino. Y es bastante complicado, ya que, por supuesto, en todas las medidas científicas existen errores o incertidumbres, ¿no? Bueno, tenemos que dar las gracias a una misión de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que se llama Gaia, que básicamente lo que hizo fue un catálogo de estrellas, de tal manera que nos dieron sus posiciones de manera muy precisa. De tal manera que realmente nosotros las posiciones de las estrellas las conocemos excelentemente bien, en orden de menos de 1 miliarcosegundo de algo. O sea, es muy preciso. Represento aquí con un circulito rojo el área de incertidumbre, digamos, de que no sabemos dónde están. Pero para la estrella es un circuito muy pequeño porque lo conocemos muy bien. Pero sin embargo, comparativamente, no conocemos nada bien dónde están los objetos neptunianos. Es decir, esta es su zona de incertidumbre. Podría estar realmente, aunque nominalmente pensamos que está aquí, podría estar en cualquiera de partes de este círculo rojo, ¿no?
Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Si está realmente aquí, pues se va moviendo en esta dirección, parece que va a pasar por encima de la estrella, va a producir una ocultación. Pero, si está por aquí, entonces va a moverse así y no va a ocultar la estrella. Entonces, es evidente que tenemos que trabajar para reducir esta incertidumbre, ya que con esto no podemos hacer buenas predicciones. Para que lo veáis más claro, os pongo aquí también un ejemplo real de una ocultación con la que hemos estado trabajando, por ejemplo, en la que esto que vemos aquí es un mapa de predicción. Básicamente, nosotros predecimos que nominalmente el objeto pues, sigue esta trayectoria de estas líneas azules, pero los puntitos rojos básicamente representan lo mismo que el círculo de arriba, la zona de incertidumbre. Es decir, que aunque nominalmente pase por aquí, puede ser que la sombra pase por aquí, o puede ser que pase por aquí. Es decir, lo que no podemos hacer tampoco es alertar a todos los observadores, de todos los telescopios, de toda Sudamérica para que lo observen por si acaso. Tenemos que mejorar esto. Y para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos astrometría del objeto trimestriano, es decir, medir su posición de manera muy precisa y con muy poco tiempo antes de que se produzca la ocultación. Y haciendo esto, conseguimos reducir mucho la incertidumbre que tiene y, pues básicamente pasa esto. La predicción colapsa, la barra de error se reduce muchísimo y ahora ya tenemos mucha más certidumbre de qué va a pasar por esta zona. Es decir, sabemos que, por ejemplo, que no tenemos que alertar a ningún observador en Colombia o en Venezuela, ni tampoco en el sur de Chile o de Argentina, sino que sabemos que va a pasar por esta zona. Bueno, y así es como se predice básicamente una ocultación. Bueno, y vamos a la parte chula, la parte interesante. ¿Qué es lo que podemos aprender con las ocultaciones estelares? Pues bien, lo primero de todo, directamente, el tamaño del objeto transneptuniano, ¿no? O sea, si tenemos, aquí tenemos una representación en el plano del cielo como antes, los segmentos de color son la zona de caída de flujo y, bueno, en esta representación las zonas que no hay caída de flujo no se representan. Pero básicamente esto lo que nos revela es que básicamente si de aquí a aquí tenemos 420 kilómetros, pues ese es el diámetro de nuestro objeto transneptuniano. Bueno, esto puede parecer que no es súper impresionante, pero realmente saber el tamaño de los objetos del sistema solar es extremadamente difícil. Tened en cuenta que estos objetos orbitan a una distancia increíble, o sea, son muy poco visibles. Y además, solamente midiendo el brillo de un objeto no podemos saber cómo de grande es, porque el brillo también depende mucho de cómo tú reflejas la superficie. Hay objetos muy oscuros y hay objetos muy brillantes, si por ejemplo están recubiertos de hielo. Entonces, solamente viéndolos con un telescopio es imposible saber, solo por el brillo, cómo de grandes son. Y sin embargo, con una ocultación estelar conseguimos una precisión que tan solo puede ser mejorada con una misión espacial que visite in situ el objeto y lo mide directamente, ¿no? Entonces esto es bastante impresionante. De hecho, por ejemplo, con este objeto de nuevo que tenía cierta probabilidad de impactar contra la Tierra, si viste las noticias decían como algo así como entre 40 y 120 metros de tamaño. Pero claro, no es lo mismo que te impacte uno de 40 metros que uno de 120. Hay mucha diferencia, mucho rango de tamaño. Pero es que es muy difícil realmente saber qué tamaño tienen los objetos del sistema solar. Y la ocultación estelar es la mejor manera de poder saberlo. Desde tierra. Bien, pero no solamente tienes el tamaño, realmente si lo vemos, aquí tenemos algo mejor que el tamaño todavía. Tenemos cuál es la forma que tiene ese objeto transneptuniano, ya que si nosotros unimos esta zona de las curvas de luz, donde está la caída de flujo, las unimos, podemos recrear con mucha precisión cuál es la forma que proyectó el objeto transneptuniano o objeto en general durante la ocultación. La podemos determinar muy bien. Y es más, esto nos da una forma bidimensional, pero si tenemos varias ocultaciones, podemos incluso llegar a obtener la forma tridimensional completa del objeto. ¿Por qué? Pues porque, igual que nosotros en la Tierra estamos rotando sobre nuestro propio eje, estos objetos transneptunianos también rotan sobre su propio eje. Y además, como no tienen formas muy esféricas, cada vez, según va rotando, va a ir proyectando una forma distinta. Entonces, si nosotros recogemos varias proyecciones distintas, podemos intentar recrear cuál era su forma tridimensional completa y cómo es su eje de rotación. Que por cierto, se me ha pasado decirlo, pero en esta sección, cada vez que estoy mostrando aquí arriba un sellito del Instituto de Astrofísica de Andalucía, lo que quiere decir es que esta investigación, esta publicación, ha sido creada, bueno, ha sido parte de una colaboración con el Instituto de Astrofísica, para que veáis, como he dicho antes, que el Instituto de Astrofísica es muy activo en esto y conseguimos resultados súper interesantes. De hecho, uno de los más interesantes fue que fue recrear la forma del planeta enano Haumea, ya que uno podría pensar que un planeta enano, al ser ya un objeto de un tamaño considerable, como por ejemplo puede ser Plutón, puede tener una forma muy esférica.
Pero sin embargo, las ocultaciones estelares revelaron que nada más lejos de la realidad. Haumea, por ejemplo, es un bicho que es muy aplanado y bastante longevo, está muy lejos de ser una esfera perfecta. Y bueno, pues conseguir recrear esto, conseguir recrear la forma tridimensional completa solamente con observaciones de tierra, es un resultado impresionante. Pero hay más cosas. Bueno, esto fue uno de los grandes antes y después en la historia de las ocultaciones estelares. Y es que, bueno, para poner un poco en contexto, antes de 2014 nosotros conocíamos en todo el universo 4 sistemas de anillos. Por anillos me refiero a anillos como los de Saturno, y también sabéis que Júpiter, Urano y Neptuno también tienen anillos más pequeñitos. Solo conocíamos esos 4 antes de 2014. Pues desde 2014 hasta ahora, y únicamente con ocultaciones estelares, conocemos 4 más. Es decir, ahora conocemos un total de 8, ya que hemos descubierto anillos en los Centauro, Cariclo y Quirón, y en los objetos neptunianos, Haumea y Kuawa. ¿Y cómo lo hemos conseguido hacer esto con ocultaciones estelares? Pues bueno, simplemente pues, tenemos aquí una curva de luz como la que habíamos mostrado antes, donde este es el brillo nominal de la estrella, ¿no? Aquí viene el objeto, entonces ya no vemos la estrella, y ahora ya el objeto se va y conseguimos ver la estrella. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos 2 caídas muy claras, muy simétricas con respecto al objeto central. Entonces, nosotros lo tenemos claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se está acercando el objeto a la estrella, ahora de repente la tapa una de las partes del anillo. Ahora aquí estamos viendo la estrella entre el cuerpo principal y el anillo. Ahora no la vemos porque está el cuerpo principal delante. Ahora volvemos a ver la estrella entre el cuerpo principal y el anillo, pero por el otro lado, y de nuevo el anillo tapa la estrella. Esto me parece que es un resultado súper interesante. Y podemos recrear figuras tan chulas como esta, en las que podemos recrear cuál es la forma del objeto Centauro en este caso, y además podemos recrear cómo es su anillo, porque de hecho no es un anillo nada más, de hecho es un sistema de anillos, porque tiene varios. Aquí vemos que hay una caída más pequeñita y luego aquí una más grande. Entonces, bueno, con ocultación estelar se pueden detectar anillos, que es una cosa que además está súper de moda, porque además rompe con nuestros esquemas de cómo creemos que se pueden formar los anillos, ya que muchos de estos anillos, cuando uno pone los modelos matemáticos sobre la mesa, no deberían de ser ni siquiera posibles, pero ahí están. ¿Qué más cosas se pueden hacer con ocultaciones estelares? Pues podemos detectar satélites y binarios de contacto. Un binario de contacto ocurre básicamente si tenemos un objeto y este tiene un satélite. Mediante algún proceso, ese satélite empieza a orbitar cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, hasta que se fusionan y se convierten en un solo objeto, con forma de cacahuete, por ahí vamos a decir, ¿no? Y como las ocultaciones nos permiten desvelar la forma, como por ejemplo esta, pues si desvela una forma así, en forma de cacahuete, pues sabemos que esto es un binario de contacto, que son objetos que por cualquier otra técnica son extremadamente difíciles de detectar, y aparte son súper interesantes porque diferentes modelos de formación del sistema solar predicen diferentes números de este tipo de objetos, por lo tanto interesa medir. Y bueno, lo que también me parece muy importante resaltar es que tan solo se conocen con total certeza 2 objetos de este tipo en todo el cinturón de Kuiper. Uno es este, que es Arcos, que no sé si a lo mejor algunos suena, porque este objeto es muy famoso, es el objeto más distante jamás visitado por la humanidad, ya que la visitó la sonda New Horizons de la NASA en 2019 y tomó esta bonita foto, que podemos ver que efectivamente las ocultaciones estelares no nos han mentido. Este objeto efectivamente era un binario de contacto. Son 2 objetos que han llegado a fusionarse de manera amable, por así decirlo, hasta quedar unidos por este cuello. Y bueno, como podemos ver, concuerda perfectamente la sombra que literalmente tomó, o sea, que se dio la ocultación con la foto que literalmente tomó una misión espacial in situ. Y bueno, como os he dicho, solo se conocen 2 a día de hoy. Uno es este, que ha sido visitado por una nave espacial, y el otro, gracias al trabajo que hemos hecho en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, lo hemos detectado también mediante ocultaciones estelares. Y en este caso no necesitamos la confirmación o sea, lo bueno de esto es que, como se ha demostrado con una misión espacial que podemos hacerlo, ahora no necesitamos más misiones espaciales para seguir confirmando la existencia de este tipo de objetos. Desde Tierra, y de nuevo, con la colaboración de mucha gente, podemos llegar a tener resultados tan interesantes como antes. Bueno, ¿qué más cosas se pueden hacer también? Pues también, si recordáis este objeto que os enseñaba antes, que era el 2002 MS4, si tenemos muchos cuerdas de muchos observadores, podemos llegar a ver incluso topografía, es decir, ver depresiones y montañas en la superficie del objeto. Si os fijáis bien,
el perfil del objeto parece que es bastante suave, hasta que llegamos a esta zona de aquí que parece que le han metido un pequeño bocado, ¿no? Bueno, pues esto se cree con bastante certeza que lo que es un cráter enorme de algún impacto. Y nosotros podemos detectarlo mediante esta técnica, lo cual es realmente impresionante porque estamos detectando cráteres de objetos que no están a la distancia de la Luna, ¿no? Es que están a una distancia pues 50 o 100 veces superior. Entonces, con esta técnica podemos ver este tipo de características. Y no es lo único que se puede hacer. No me voy a enrollar más y no os voy a contar todo lo que se puede hacer porque es que si no hablaríamos todo el día. Pero por resumir rápidamente, también se pueden sacar propiedades superficiales del objeto. Se pueden detectar atmósferas en los objetos. Puede incluso estudiarse cuál es la composición de los anillos que hay alrededor de estos objetos. Si nos centramos en la estrella en vez del objeto en sí, podemos detectar estrellas dobles con una precisión altísima, de milisegundos de error. Y podemos medir incluso diámetros angulares de las estrellas que produzcan las ocultaciones. Lo cual esto es mucho más de lo que puedo contar en esta charla. Y bueno, ahora entramos un poco en la parte de... Tampoco quiero me voy a poner muy técnico en esta parte, pero cómo se observan estas ocultaciones. Porque, como he dicho antes, esta es una técnica súper colaborativa y que involucra muchas veces a muchos observadores amateurs. Y es que lo fundamental o lo más importante de una ocultación es intentar conseguir cuantas más cuerdas posibles, es decir, intentar que cuanta más gente posible observe cerca o idealmente dentro de esa franja de sombra, ¿no? Entonces, básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es medir el flujo de la estrella. Entonces, claro, como necesitamos medir el flujo de la estrella, dependiendo de cuán grande sea la apertura del telescopio, habrá ciertas estrellas que podamos ver o no. Pero de todas maneras, la perspectiva no es nada mala, ya que calculamos que se producen, si nos centramos por ejemplo solamente en España, se producen en torno a de 5 a 10 ocultaciones al año de estrellas de magnitud 14, que es para dar una escala de brillo, ¿no? Y esas estrellas se pueden llegar a ver con un telescopio de unos 20 centímetros, incluso un poco menos, sin mayor problema. Si nos vamos a estrellas todavía más brillantes, para que también puedan unirse incluso telescopios de 10 centímetros, es verdad que la tasa de número de ocultaciones es baja, pero no obstante no es nula. De hecho, me hubiese gustado quizás hacer esta charla incluso antes, ya que de hecho hace apenas un año y medio hubo un evento súper chulo que se observó, de hecho, que se pudo observar desde aquí de Córdoba, que fue una ocultación de la estrella Betelgeuse, que es una de las estrellas de hecho más brillantes del firmamento que se pueden ver a simple vista. O sea que eso es que incluso una cámara de móvil podría haberlo captado, ¿no? Pero bueno, el diámetro del telescopio limita básicamente a cuántas estrellas puedes acceder para ver ocultaciones. Mientras busques ocultaciones de estrellas menos brillantes, evidentemente te saldrán más eventos. Y bueno, para observarlas, lo que a nosotros nos interesa es tener una muy buena resolución espacial. Como hemos mostrado antes en la curva de luz, lo que importa para la resolución espacial es tomar imágenes con mucha cadencia. Y básicamente la cadencia es inversamente proporcional al tiempo de ciclo con la que se toma imagen. Donde el tiempo de ciclo es simplemente la suma del tiempo de exposición, es decir, el tiempo en el que estamos adquiriendo luz para tomar una imagen, y el tiempo de lectura o tiempo muerto, que es el tiempo en el que simplemente estamos tomando la imagen pero no se está tomando luz. Evidentemente, este tiempo de lectura o tiempo muerto nos interesa minimizarlo dentro de lo que sea posible, siempre que sea el mínimo, ya que durante este intervalo no estamos viendo la estrella y por lo tanto estamos perdiendo información. Y el tiempo de exposición interesa que sea el mínimo posible siempre y cuando nosotros sigamos viendo la estrella, ¿no? Entonces, bueno, aquí de manera muy esquemática he representado dos casos en el que, por ejemplo, en este caso tenemos una mala resolución. ¿Por qué? Porque tenemos unos tiempos muertos, que son estos en rojo, bastante largos, y luego el tiempo de exposición tampoco es demasiado pequeño, por lo tanto estamos teniendo puntitos en la curva de luz muy separados. Sin embargo, si conseguimos reducir el tiempo muerto a lo mínimo posible y reducimos un poquito el tiempo de exposición mientras que se sigue viendo la estrella, no funciona, ahora tenemos puntitos con mucho más resolución, mucho más cadencia. Vamos poniendo mucho más puntitos en la curva de luz y por lo tanto conseguiremos mejor resolución espacial. Y por último, bueno, también mencionar un tema que es bastante importante en la ocultación, que es el tema de la sincronización. Porque nosotros tenemos esta curva de luz en el que el eje X es el tiempo. Pues es muy importante que el eje X para mí y el eje X para otra persona sea el mismo. Es decir, que tengamos una sincronización temporal muy buena. Lo que se suele hacer, o lo que idealmente sería lo suyo hacer, es utilizar sincronización con GPS. Bueno, o sea, o utilizar un GPS para luego sincronizarse. Es decir,
si uno tiene un módulo GPS, este le da un tiempo muy exacto desde cualquier localización y este tiempo puede quedar impreso en la imagen de tal manera que seamos con mucha certeza cuando se tomó esa imagen. Pero bueno, en ausencia también de estos módulos de GPS, simplemente con el ordenador, si nos conectamos a un servidor NTP, estos son unos servidores que tienen acceso a algún sistema de tiempo muy preciso y nos dan también una impronta del tiempo en el que se tomó la imagen también bastante precisa. No igual de precisa que el GPS, pero también es bastante valioso. Pero bueno, simplemente quería deciros que la sincronización temporal es muy importante. Y bueno, ya como bonus track, lo último que quería comentaros es simplemente sobre que veáis que esta colaboración que ojalá salga adelante y podamos alguna vez llegar a ver alguna computación juntos, no somos los únicos que lo hacemos. De hecho, es que hay muchos proyectos que actualmente están haciendo ciencia muy puntera con computaciones que colaboran con amateurs. Por ejemplo, bueno, esta es la colaboración Lucky Star, que simbolito tan simpático, es la colaboración en la que estamos metidos dentro del Instituto de Astrofísica, cuyo objetivo es, pues, básicamente lo que está comentando, estudiar las formas de objetos neptunianos y centauros grandes, estudiar sus anillos, también estudiar la atmósfera, y bueno, es una red en la que yo estoy muy familiarizado y trabajamos habitualmente con diversos amateurs. Pero no somos los únicos, también por ejemplo esta colaboración francesa que se llama Gaia-Mons, que lo que hace es estudiar, en este caso en vez de teneos, asteroides para buscar satélites. Y tienen de hecho una web para colaborar directamente con amateurs. O sea, esto es una red dedicada únicamente a amateurs que quieren colaborar con las observaciones que ellos proponen. Pero además, este es uno de los proyectos más grandes que hay, que se llama RECON, que son las siglas de Research Education Collaborative Computation Network, que es financiado por nada más y nada menos que la NASA. O sea, la NASA, para que veáis, está también interesada en esta técnica de la ocultación y además está interesada en que la gente colabore, gente que no tiene por qué ser necesariamente científico profesional. Es más, es que de hecho la idea de este proyecto era repartir material de observación por un montón de institutos que están repartidos a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos y de tal manera que los profesores de ciencia que estuviesen interesados y los alumnos que estuviesen interesados pudiesen usar esos equipos para observar cualquier ocultación básicamente que pasase por toda esta zona, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso fue un proyecto también súper interesante. Y bueno, y ya está, y con eso termino. Espero que os haya gustado la charla, que hayáis aprendido y podéis preguntarme lo que queráis. Muchas gracias, María, por esta charla tan interesante. La verdad es que no sabía que se podía hacer el problema inverso de un eclipse solar, que sí, básicamente es eso, en vez de saber ya el tamaño y la órbita del objeto y predecir la sombra, sí. mide la sombra para saber el tamaño de la órbita. Muy bien, preguntas que queramos hacerle. Sí, ahí arriba. En el momento en el que se pudo predecir con casi total la forma de equilibrar un cacahuete, ¿cómo se hizo esa aproximación tan certeza? O sea, en el momento en el que se pudo saber que tenía forma de cacahuete, o sea, sí, ahora es una pregunta. O sea, con la ocultación, lo máximo que sabíamos es que la forma tenía una pinta de cacahuete, pero realmente la realidad es que no es muy precisa. Y no es muy precisa porque esta ocultación fue súper difícil de obtener porque este objeto es súper pequeño. Si miras aquí a la jerarquía, 30 kilómetros por mucho, muy pequeño. Entonces, lo único que tenemos realmente son unos puntitos sueltos que parecen indicar que no es para nada esférico, ni elipsoidal, ni nada de eso, que es una cosa distinta. Posiblemente un mineral de contacto, pero hasta que no se tiene esta imagen, que es una imagen tomada por la nave espacial in situ cuando pasó al lado, digamos que no se pudo corroborar que efectivamente cuadraba con la hipótesis de que fuese un mineral de contacto. Pero realmente aquí la resolución tampoco es tan buena, únicamente tienes aquí 3 puntitos que tú esperarías que estuviesen aquí, pero en vez de aquí están aquí. Eso es todo lo que tienes. Sobre este mismo tema, como dice que los objetos tienen su propia rotación, pero si el periodo de rotación es muy corto y la velocidad de rotación es alta, puede ser que no, aunque tiene esa forma, no ofrezca esa forma, o sea, tú no la puedas captar en el momento de la ocultación, ¿no? Claro, podría ser, claro, si los dos lóbulos, digamos, están justo orientados
en el momento de la ocultación, porque te coincide esa fase rotacional, podrías no verlo, pero no sé si eso es a lo que te refieres. Sí, o que gira tan rápido que estás captando una foto, pero... Claro, como digamos de toda la rotación, ¿no? Sí, podría ser, pero realmente, para poner una escala, periodo medio de rotación de TNOs, 8 horas, o sea, el medio, puede ser medio. Y periodo de duración de una ocultación medio de 20 segundos a 1 minuto. Entonces, es mucho menos. Realmente ves una instantánea, no ves, digamos, la convolución de cómo va rotando a la vez que vas viendo la caída, no. Básicamente lo que ves es una instantánea. Por lo menos para los objetos transneptunianos. Puede ser que haya satélites y cosas que roten mucho más rápido y habría que tener cuidado, pero para los objetos transneptunianos lo que vemos realmente es una instantánea. Estamos bastante seguros de ello. ¿Y cómo se mide esa velocidad de rotación? Sí, pues esa velocidad de rotación se mide con otra técnica distinta que se llama curva de luz rotacional, que es básicamente hacerle fotometría al objeto y tú buscas el periodo de cómo cambia el brillo del objeto. Según va mostrando, cuando muestra la cara más grande emite más luz, refleja más luz, cuando emite la cara más pequeña, o sea, cuando muestra la cara más pequeña emite menos. Y con eso se puede buscar un periodo. O sea, que el objeto también brilla, se puede detectar el brillo del propio objeto. Sí, se puede detectar, pero claro, para las ocultaciones tú haces posiciones, idealmente de unos pocos segundos, pero si quieres detectar el objeto, lo que tienes que irte ya son integraciones de varios minutos para poder llegar a ver algo. ¿Pregunta? Para el propósito de hacer colaboraciones y demás, ¿realmente con que el telescopio sea capaz de resolver las estrellas y ver la ocultación ya es suficiente? ¿O según el tipo, cómo vaya a ser la ocultación, puede haber unos telescopios más útiles que otros? Tipo, un refractor te puede resultar mejor para esta un SNIC Cassegrain, para esta un realmente el tipo de telescopio no es muy importante. O sea, el factor vital, cámara, ¿no? los dos factores vitales son, bueno, uno la apertura, dependiendo de cuál sea la magnitud de la estrella, como de brillante. Si tiene suficiente apertura para poder detectarla en integración de como mucho un par de segundos o 3, vale. Y luego una cámara, pues mientras más rápida sea, mejor. O sea, si tú, por ejemplo, imagínate que una estrella súper brillante, que tú en una posición súper corta ya la puedes detectar, pero tu cámara a lo mejor solo te permite, o tiene un tiempo muerto de 10 segundos, a lo mejor ya la ocultación te cae justo en esos 10 segundos y no ves nada. Entonces, esos son los dos factores más importantes, pero el tipo de telescopio en sí no es tan relevante. Vale, y ¿hay distintos métodos de captura que puedan ser utilizados según la situación? Porque precisamente creo que era en la ocultación de Betelgeuse, con Javi Peralta de Sevilla y algunos más, estuvieron comentando que para aquella creo que dijeron que era mejor el método de deriva. ¿Puede ser? Entonces, sí, ese es otro método. ¿eso lo contempláis o realmente no aspiráis a que los amateurs vayan no, tan...? Sí. De hecho, es una opción bastante válida también, bueno, para amateur o para cualquiera, pero sí, es una opción bastante válida. O sea, ese método que consiste básicamente en eso, en dejar de hacer un tracking y dejar que las estrellas pues, se muevan por el detector. Y ves, literalmente, pues la estrella objetivo como en algún momento desaparece dentro de ese track que deja, ¿no? El único problema de eso es que si tenemos que hay muchas estrellas en el campo, se pueden empezar a confundir los tracks de unas y otras y puede ser difícil recuperar el momento de la caída. Pero si la estrella o bien es muy brillante, que es la más brillante del campo, por ejemplo, o bien no hay muchas estrellitas, es una técnica también perfectamente válida. Yo me he centrado más bien en la técnica, digamos, clásica de intentar tomar muchas imágenes con mucha cadencia, que es la técnica más usada y clásica. Pero esa también es perfectamente válida. O sea, que según la ocultación quizás recomendáis una técnica u otra, pero dentro de lo que cabe está dentro de las capacidades del amateur de decir, sí, vale, sí. yo llego a esto o lo otro todavía no. Exacto. Vale. Sí. Y en la cámara, has dicho una cámara veloz, ¿no? ¿Hay otras cosas que pueden influir, tamaño de píxel o alguna cosa así? No son tan relevantes. Vale. No es muy relevante realmente el tamaño del píxel. O sea, Perfecto. aunque se vea la estrella, eso es ¿Te sirve? suficiente. Vale, vale. Gracias. Más preguntas. Pues yo voy a hacer. Entonces, por el... bueno, adelante. Has dicho que podéis llegar a ver algo sobre el tamaño angular de la estrella. ¿Dónde está la información sobre el tamaño angular de la estrella? En la curva de luz. ¿Cómo? La información sobre el tamaño angular de la estrella, ¿dónde está? En la curva de luz. Sí, bueno, ¿Hemos visto alguna aquí o no? en la curva de luz que he mostrado no se puede ver ninguna. Pero hay gente que lo que hace es que si tiene mucha resolución espacial, bueno, o mejor dicho, tiene mucha cadencia, lo que hace es que observa también el patrón de difracción que genera cuando pasa el objeto por delante. Entonces tú ves que justo antes de la caída se produce una cierta ondulación
que es el patrón de difracción. Y ese patrón de difracción depende directamente de cuál sea el diámetro de la estrella. Entonces se puede inferir de manera indirecta. Es una técnica que yo no he hecho nunca y no estoy muy familiarizado con ella, pero hay gente que se dedica exclusivamente a utilizar eso. O sea, lo hacen al revés. En vez de estudiar el objeto en sí, cogen un objeto que sepan muy bien qué va a pasar por encima de esa estrella y estudian la estrella. Yo quería hacer esta, bueno, viendo el nombre de la colaboración esta de la Cristal y las estadísticas que más o menos habéis hablado, supongo que que si las ocultaciones estas son de unos pocos segundos, minutos, ¿no? Sí, sí. Cada vez que detectáis una es un artículo. Estamos llegando a la fase en la que ya cada vez que detectes una no es un artículo. O sea, hace unos 10 años sí, ya cada vez realmente nos estamos volviendo mejores. En general todas estas redes han detectado ocultaciones y realmente se empiezan a detectar, ya te diría, casi que una cada mes. Entonces no es un artículo cada mes, pero ya están empezando a acumularse. Sí, sí, sí. Más sigue ahí arriba. ¿Dónde se puede generar un artículo? Sí, pues básicamente hay una página que se llama ADS, que es de la NASA, que es una página donde están básicamente casi todos los artículos relacionados con cosas de astrofísica y la mayoría son open source, son abiertos, tú puedes entrar sin pagar. Así que eso, busca en Google NASA espacio ADS, vas a entrar a un buscador de artículos y si tú pones Occultation TNO, Occultation, te van a salir muchos artículos y la mayoría son abiertos, o sea que los puedes coger sin problema. ¿Y cómo sabéis cuándo va a haber una ocultación? Quiero decir, ¿ponéis el telescopio a voleo para la zona que pensáis o sabéis que ya va a pasar por ahí? Claro, sabemos que ya va a pasar por ahí. De hecho, o sea, lo que hacemos son muchos mapas de este estilo, ¿no? En los que, para ya saber dónde, o sea, el mapa no es solamente el mapa, sino que también es el mapa con la hora en la que va a ocurrir y todo eso. ¿Y cómo lo sabemos? Pues básicamente lo que tenemos son unos motores de búsqueda que cogen todos los objetos conocidos y calculan, proyectan su órbita unos años hacia adelante y ven cuántas veces pasan por encima de una estrella. Luego calculan cómo va a ser la proyección en la superficie terrestre y con eso se genera este mapa. Entonces, básicamente lo que tenemos páginas web que son abiertas también a todo el mundo en la que tú puedes ir y buscar ocultaciones de tu objeto favorito, puedes buscar ocultaciones de estrellas de cierta magnitud, puedes filtrar por lugares en los que van a suceder, es decir, puedes hacer todo eso. O sea, hay páginas web que hemos diseñado nosotros que son abiertas en las que tú puedes ir a buscar eso. Pero habrá muchas ocultaciones que pasan desapercibidas, ¿no? Sí, sí, o sea, hay tantas que no nos centramos ya en todas, nos centramos solamente en las más interesantes. También he de decir que nosotros, como nos centramos en objetos transneptunianos, es un poco lo que he explicado antes, normalmente tenemos situaciones así o mucho peores en las que a lo mejor la barra de error es tan grande como la Tierra entera. Entonces, esa ocultación no lo va a observar seguramente nadie porque es tan incierto por dónde va a pasar que es muy complicado que la acabe pillando, ¿no? Entonces, pues nos centramos solamente, si el objeto es muy interesante, pues intentamos mejorar la órbita. O si sabemos ya con mucha seguridad que va a pasar por encima de un sitio, pues nos centramos en esa. Tenemos que ir un poquito filtrando. ¿Y aquí en Perú hay alguna así prevista? Sí, de hecho, estuve haciendo una búsqueda un poco preliminar, por si os comentaba alguna, y sí, hay ocultaciones de estrellas de magnitud, alguna 12, alguna 13, que creo que son posibles, no sé con qué telescopios se cuentan aquí, pero que creo que son posibles para observar o sea, son, entre comillas, facilitas de observar. Y sí, creo que pasen por Córdoba. De hecho, yo he observado ya 2 veces ocultaciones que se observan desde Córdoba. Una de ellas, como comenté antes, la de Betelgeuse, que encima fue un evento que fue visible a simple vista. O sea, que son eventos que ocurren. Y hay eventos para Córdoba. Salgo aquí, me presento, soy Fernando, estoy con Antonio en el aula de astronomía astronómica, yo soy profesor de la Politécnica y también en la agrupación astronómica de Córdoba. Entonces este proyecto, esta charla, ¿no?, queríamos plantearla como charla proyecto y digamos para enlazar un poquito, aquí hay estudiantes, hay algunos estudiantes, de tu paso por el grado de física, lo que estás haciendo de verdad te ha servido el grado de física para tu trabajo. ¿Qué es lo que, no, para motivar aquí a los estudiantes de haber estudiado aquí, qué te ha servido? Bueno, pues ya.
Bueno, nuclear es muy interesante, pero no es exactamente lo que estoy haciendo. Pero sí, claro que me ha servido. O sea, sobre todo, yo creo que al final las cosas que me han servido ha sido el cómo intentar un poco, bueno, pues pasar los problemas, digamos, un poquito al plano matemático, cómo poder trabajar un poquito ahí. O sea, es una cosa un poco más general que concretamente una asignatura, porque incluso a lo mejor en la asignatura de astrofísica concretamente jamás hablo de una computación estelar ni nada de eso, porque obviamente es una cosa súper concreta, ¿no? Pero en general el poder abstraerse y poder trabajar siempre con las matemáticas que sean nuestro aliado para resolver problemas, como ver si el objeto va a pasar por encima, pues considero que la estrella es un punto, considero que el otro es un círculo, veo por dónde se va moviendo, cuál es su trayectoria, pues todo eso sí que me ha servido mucho. Y aprender a programar también me ha servido. Muy bien, pues lo dicho, esta charla proyecto, podemos pasar un poquito a la parte de proyectos, ¿no? De colaboración. Hay una colaboración que está bastante bien montada ya. Ya hay gente que colabora, se tiene, digamos, la plataforma para subir datos y tal. Entonces, aprovechando además que tenemos aquí a José María, a Chema, y que, claro, él estará dispuestísimo, ¿no?, a que le aportemos todos los datos que podamos, ¿no? Y como contamos también con la Agrupación Astronómica de Córdoba, que tiene equipos de muchos tipos, ¿vale? Pues toda aquella persona, bueno, tanto también hay gente de la agrupación en esta charla que quiera participar en alguna ocultación, pues él pues nos pasará la fecha, nos pasará los lugares donde podemos observar, bueno, básicamente mejor siempre los que estén más cerquita, ¿no?, que podamos observar desde aquí. En la agrupación, pues a través de la agrupación podemos pedir, ¿no?, a los miembros que cuentan con equipo, no solo, bueno, con telescopios y las cámaras y el saber hacer, ¿no?, el saber poner los telescopios en posición, grabar las imágenes con calidad y para que luego los datos sean servibles, pero luego, claro, esos datos pues, igual se pueden pasar pues, a gente que no tenga equipo, pues, estudiantes de aquí, gente que quiera analizar esos datos y una vez procesado, pues pasarle la información a José María que la integre en un sistema, ¿no?, como para generar las curvas que nos ha estado mostrando. Entonces, ahora a finalizar, pues todo aquel que esté interesado, bueno, lo podemos apuntar también a la aula de astronomía, lo tenemos en el grupo de WhatsApp para enterarse de estas charlas y otras actividades que hacemos en el aula y conjuntamente con la agrupación. Y bueno, formar esa plataforma, ¿no?, de personas que quieren participar para que, bueno, cuando llegue el momento de una ocultación, pues hagan la petición. Si yo quiero ocultar esta estrella, ¿hay algún equipo con el que podamos coger datos? Pues buscamos a gente que tenga equipo, que tenga posibilidad ese día pues, de sacarlo y de tomar imágenes y luego pasar los datos y procesarlas y poner esto en marcha. ¿Qué os parece? Todo bien, todo correcto. ¿Alguna pregunta sobre el proyecto? ¿Estáis interesados? ¿Alguna duda que tengáis? Lo de poner el tiempo, eso es importante. El módulo GPS no lo suele tener la gente. ¿Cómo se hace lo del servidor NTP? Sí, bueno, para eso, bueno, es un poquito técnico y la verdad que yo admito que yo no lo he hecho muchas veces porque yo las pocas veces que he ido a hacerlo así que teníamos nosotros el módulo GPS, ¿no? Pero la gente lo hace directamente, o sea, es algo que tú, con el ordenador, no tienes que tener ningún dispositivo aparte. No te sé decir exactamente ahora mismo qué es lo que hay que hacer, pero simplemente tú con el ordenador y teniendo conexión aquí, por ejemplo, poniendo los datos, convirtiendo los datos con el móvil, mientras que tengas acceso a internet, tú puedes conectarte a uno de estos servidores y tu ordenador va a ir registrando el tiempo que le va a ir marcando ese servidor. Y con eso, o sea, lo que va a hacer es que el tiempo del ordenador, el que te marca ahí la hora, esté sincronizado. Y ese es el tiempo que luego tu ordenador le va a imprimir las imágenes cuando las vaya guardando. O sea, que si estás en el campo tienes que conectar por wifi el móvil al ordenador. Claro, necesitaría conexión a internet, eso sí. Necesitaría estar en alguna zona con cobertura de tal manera que te puedas compartir datos, por ejemplo, con el móvil al ordenador. Eso sí necesitaría cobertura. ¿Y es igualmente exacto? No. Es un poco menos exacto, pero la precisión es del orden de un segundo, que es aceptable. O sea, está bien. O sea, igualmente, si hay observaciones que no tienen ningún tipo de sincronización, es decir, que sabemos que el tiempo puede estar bailando,
no significa que sea inútil, porque si tenemos observaciones que sí que tengan GPS, luego se pueden intentar alinear con esas para, de nuevo, que tengan coherencia, ¿no? Aunque idealmente, evidentemente, lo suyo es que estén todas ya con el tiempo bien puesto, pero ocurre de manera relativamente habitual que hay observaciones que van con el tiempo totalmente a lo loco, que está a su bola del ordenador. Entonces luego tenemos que corregirlo. Ese ajuste no será manual, ¿no? Porque si no vaya a estar un buen ratillo. No es exactamente manual, pero sí que hay un poquito de arte detrás de eso. Vale. ¿Qué precisión de tiempo requiere la medida del tiempo de cada observación? Pues idealmente, o sea, para esto básicamente lo que hay que tener en cuenta es cuánto es la duración de la ocultación. Si por ejemplo la duración son 20 segundos, pues si tienes un segundo de precisión, pues tienes una 20ª parte de precisión, exactamente. Si el evento es más largo, pues con un segundo pues estará en realidad siendo mejor. Pues ya depende de la longitud, cuánto vaya a durar la ocultación. Si la ocultación va a durar 3 segundos y tiene una precisión de 1, está regular. Bueno, por lo general con NTP puede estar en torno a los 20 milisegundos. La conexión de NTP es buena. Si la conexión de NTP es buena. Y incluso un servidor de NTP adecuado, que puedes coger algún cercano y tal, puede estar en torno a 20 milisegundos. Sí. Eso sí. No, el GPS directo. Claro que sí. No, teóricamente eso es verdad, pero hemos experimentado ya de vez en cuando algún error en la que hay un pequeño drift con respecto al tiempo. Pero bueno, sí, con un servidor de NTP en general está muy bien, con eso ya estamos más que conformes. Pero vamos, que como os digo, incluso aunque no se tenga nada, si no hay cobertura y no tenemos módulos GPS, que es lo más habitual, aún así los datos científicamente pueden ser útiles. Pues si no hay más preguntas, pues podemos darle las gracias a José María, a Chema por la charla. Una cosa, lo más importante, las colaboraciones, ¿esto cómo se hace? ¿Te enviamos un correo y ya se habla? ¿O? Ahora sí, lo que queréis lo hablamos, pero si estén interesados, bien pueden acercarse ahora, por cualquier momento, escribirnos a nuestro correo, buscáis el aula de astronomía,